Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, nuestro refugio dominical, el refugio de muchos contraescuchas que vienen aquí con sus dudas, sus reflexiones, sus preguntas de todo tipo. Traen temas interesantísimos, muchas veces me los dejan, a menudo me los dejan y yo ya los clasifico, los ordeno y cuando les llega su momento pues les doy salida. Ya sabéis que esta Contrarréplica del domingo es una contrarréplica de temas un poco más de fondo, un poco más generales que la que hacemos todos los días, de lunes a jueves en la Contracrónica. Así que esa es la razón por la cual escucháis habitualmente los domingos mensajes que en muchos casos enviasteis hace mucho tiempo. A veces ha pasado un año, año y medio, incluso en algunas ocasiones 2 años. Porque a veces hago incluso contrarréplicas temáticas sobre un tema concreto. La de hoy no es temática, pero vamos, sí que llevamos temas profundos, que podríamos decir así. Algunas llamadas son o notas de voz son de hace tiempo, porque esto va, como bien sabéis, de notas de voz. Así que vamos a pasar ya con el programa, pero antes, como siempre hago los domingos, os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas de voz. Apuntadlo bien, es el 690-827909, más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Y respecto a la duración de los mensajes, pues en el caso de la contrarréplica, yo creo que entre 1 y 3 minutos basta para exponer un tema. Si necesitáis un poquito de tiempo más, pues podéis tomároslo, pero vamos, que la idea es que entren en cada contrarréplica entre 4, 5, si es posible 6 notas de voz de los contraescuchas para que tratemos variedad de temas y sobre todo para que no tengan que esperar muchísimo. Así que ceñiros a esa duración, 1, 2, 3 minutos y sobre todo, y esto es importante, que se escuche bien, es decir, que no tengáis ruido de fondo, porque a veces, cada vez menos, eso es la verdad, tengo que desechar algunas notas de voz porque son simplemente inaudibles. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Rafael, que pregunta por el empleo en España, o mejor dicho, por el desempleo en España. Hola Fernando, ante todo darte la enhorabuena por el programa. Personalmente me tienes enganchado desde hace 3 o 4 meses. Y bueno, mira, estaba leyendo ahora un meme en Facebook en el que venía a decir que los 3 millones de votantes de Vox que estaban sin trabajo para echar a los inmigrantes, que ahora tenía una gran oportunidad de ir a recoger la fresa, la manzana y demostrar su españolidad. La verdad es que me parece una rapollez el meme, pero bueno, sí que me traes una pregunta que querría saber tú qué opinas. O sea, básicamente la pregunta es muy sencilla. ¿En España hay trabajo? Desde mi punto de vista, España, bueno, por lo que leí el otro día, había 3 millones de personas viviendo en negro. O sea, gente que no paga impuestos. Desde mi punto de vista, los insolidarios, porque al final no digo que haya que pagar muchos impuestos, pero digo que los impuestos que hay que pagarlos, porque al final todo el Estado lo mantenemos con nuestros impuestos, las pensiones, la sanidad, todo eso. Supongo que esto es un debate para otro momento, pero el caso es que un país con una tasa de desempleo de 20%, en muchas ocasiones 23%, incluso hemos llegado del 12% cuando está la cosa fantásticamente bien, no se podría salir a la calle. O sea, si cuando 1 de cada 5 personas no tiene trabajo, no tiene ingresos, eh, literalmente habría, no se podría, esto sería Argentina, sería países tipo, bueno, muy pobres en los que salir a la calle sería jugarse la vida. Aquí esto no pasa. Y no pasa porque entiendo que la gente trabaja. Bueno, pues eso, es un poco saber qué opinas tú sobre esto, sobre si en España hay trabajo o en España no hay trabajo y, y, y es un milagro que podamos salir a la calle. Un saludo y mil gracias.
De los datos de desempleo en España hemos hablado, Rafael, muchísimas veces aquí en la Contrarréplica. Es más, creo recordar que en su momento hasta tuvimos un especial aquí en este mismo espacio, en la Contrarréplica, un domingo de hace ya muchísimo tiempo, sobre esto mismo. Igual me equivoco, pero vamos, lo he tratado un montón de veces. Bien, actualmente, en estos momentos, la tasa de desempleo en España ronda el 13%, creo que era en 2022, no sé si cerró en el 12,9%, una cosa así. Eso para nosotros es poco, como bien sabes, pero en otros países un 12-13% de desempleo sería insoportable, vamos. Sería motivo para que hubiese protestas y manifestaciones por todo el país. En Estados Unidos, por ejemplo, una tasa del 10% ya se considera inasumible. Cuando hay una crisis y se va durante unos meses la tasa de desempleo al 8, al 9, incluso al 10%, se considera a los estadounidenses que no pueden soportar, vamos, que empieza a haber problemas sociales serios. Lo mismo sucede en lugares como Alemania, como Austria, como los Países Bajos, en fin, como un montón de países, que estamos hablando de un 10%. Es un porcentaje, 1 de cada 10 personas que no tiene empleo. Bien, la pregunta aquí, en cambio para nosotros un 10% es poco. La pregunta, por lo tanto, es como con tasas de desempleo oficiales tan elevadas, no hay grandes manifestaciones. Es decir, no estamos continuamente en un estado de estallido social permanente, ¿no? Ten en cuenta que la tasa de desempleo hoy en España es baja, relativamente, para nosotros, quiero decir. Un 12% no parece demasiado, ¿no? En otras épocas hemos llegado a superar holgadamente el 20%. Bueno, recuerdo hace justo 10 años, en 2013, a principios de 2013, el primer semestre, que fue especialmente malo, lo más profundo de la anterior crisis, creo que rondamos el 25%, una auténtica barbaridad. Creo que el mes que se tocó, yo hacía periodismo económico en aquel entonces y lo recuerdo, el mes que se tocó techo en el tema del desempleo en España de la última crisis fue en abril del año 2013, es decir, hace casi ya 10 años. No sé si llegó al 26%, pero vamos, desde luego esa cifra la rozó. Mucha gente se preguntaba en aquel entonces cómo era posible, especialmente fuera del país, no tanto dentro, que estamos acostumbrados a esto, pero fuera muchos preguntaban, me llegaba un francés o un alemán y te decían, ¿cómo es posible que la gente no esté en la calle? ¿Cómo es posible que con un 4% de la población desempleada no se viesen poco menos que muertos de hambre por la calle, manifestaciones, asaltos y tal, ¿no? La situación era comprometida, pero aún así, en líneas generales, la paz social no se vio alterada por disturbios masivos de hambrientos que asaltaban comercios y tiendas de alimentación. Bueno, tenemos en 2012, creo que fue, aquello del alcalde de Marinaleda que asaltó un Mercadona, pero vamos, era más performativo, por utilizar la terminología posmoderna, que otra cosa. No lo hizo porque estuviese pasando hambre, sino como gesto político y símbolo político, ¿no? Pero vamos, que recordémoslo, hace 10 años, efectivamente, la cosa estaba mal, pero eso no se tradujo en que había malestar social, evidentemente, pero no se tradujo en que estuviera todo el mundo en la calle, ¿no? Que viésemos a la gente morirse de hambre por la calle y tal. Bien, para entender esto hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Hay que conocer bien el mercado laboral español, y eso solo lo conoces o estudiándolo muy a fondo o viviendo en España. La primera es que el desempleo va por barrios. Es decir, que va por comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas y hasta incluso dentro de esas comunidades autónomas, cuando son muy grandes, caso de Andalucía, por ejemplo, se nota también que hay una dualidad evidente. Pero vamos, si vamos solo por comunidades autónomas, que es como lo miden, hay comunidades autónomas con tasas de desempleo bajas y otras con tasas de desempleo históricamente, por lo menos extraordinariamente altas, hasta el punto de que parecen intolerables. El caso de, por ejemplo, Andalucía, de Extremadura, de las Islas Canarias. Bueno, se ha dado el caso que en algunas regiones la tasa de desempleo era del 9%, ojo, en el mismo momento, era del 9%, y en otras rondaba el 30%. Estoy hablando de hace unos 10 años aproximadamente, que había regiones como Andalucía o Canarias que eran el desempleo era tremendo, especialmente en ciertas provincias y ciertas comarcas. Claro, esto se hacía un promedio, evidentemente, y por lo tanto subía mucho. Si tienes una región con el 30, con el 28, con el 26, pues automáticamente te sube y se te coloca pues eso, en el 18, en el 19%. Así que cuando decimos que en España, no lo sé, por poner una cifra, hay un 15% de desempleo, no es exactamente un 15% de desempleo en todas partes. No es que uno entre en España y esté todo el mundo desempleado. No. Y de hecho lugares donde faltan trabajadores y siempre han faltado trabajadores. Esa sería la primera de las razones. Primero hay que entender esta dualidad regional muy marcada en el caso de España, que es curioso porque en otros países si falta empleo en una región, pues se van a otra. Automáticamente se produce un trasvase de trabajadores. Eso se ve mucho en Estados Unidos. Si en
Michigan hay desempleo, pues y no lo sé, en Texas no lo hay, ves cómo en una cuestión de muy pocos años hay un trasvase de trabajadores de Michigan hacia Texas. Eso, en cambio, aquí es más difícil que se produzca. Es decir, si hay un 30% de desempleo en Canarias, son pocos los canarios que se van a ir a vivir al País Vasco, por ejemplo, donde tradicionalmente el desempleo siempre ha sido muy bajo en comparación con el resto del país. Bien, esta es la primera de las cosas que hay que entender, porque si no, y hay que explicársela cuando te viene un extranjero y te pregunta ¿cómo podéis vivir con un 18% de desempleo? Bueno, es que no hay un 18% de desempleo en todas partes. Hay algunas partes que jamás, hay regiones del país que jamás han tenido esa tasa de desempleo y que es probable que nunca la tengan. Otras, en cambio, efectivamente la tienen más alta. Bien, para explicar lo segundo, esas regiones donde la tasa de desempleo es superior, por regla general, a la media nacional, podríamos decir, vale, entiendo que no haya manifestaciones en San Sebastián, pero debería haberlas en Cádiz, debería estar la ciudad en llamas, porque con esa tasa de desempleo que tiene la Bahía de Cádiz, pues es directamente insoportable. Vamos, pongo el caso de la Bahía de Cádiz, porque la provincia de Cádiz ha sido tradicionalmente una de las provincias españolas con más altas tasas de desempleo. Bien, aquí entraría la segunda de las razones que explican el elevado desempleo promedio en España, que es, como bien dice Rafael, la economía sumergida, que es grandísima, especialmente en algunas partes del país. Esa economía se concentra precisamente en las regiones donde hay más paro. Gente que se levanta por la mañana y que resuelve el día pues a su entender, y no hace sus cosillas, sus chapuzas que decimos aquí, tiene sus trabajillos, vamos, en una palabra. No está dado de alta como autónomo, tampoco es asalariado, pero no le falta dinero para comer y atender a sus gastos. Hay gente también que vive directamente en lo que no podría alcanzar a decir es el porcentaje, pero sí hay gente que vive de ayudas sociales, ¿no? En fin, hay infinidad de subsidios, especialmente en ciertas regiones, donde a poco que una familia se lo plantee, el vivir del cuento, en una palabra, pues lo puede llegar a conseguir. Esa gente no va a trabajar, porque no tiene ningún interés en hacerlo. Así que, como ves, aquí tenemos una serie de elementos que viene a explicarlo. Hay mucha gente que le basta con poder comer y vestirse y ya está. No quiere comprarse un gran coche, ni irse de vacaciones al Caribe, ni nada de eso. Con lo básico le basta. Bien, en estas zonas del país la economía informal está muy bien asentada. Oficialmente trabaja muy poca gente, pero en la práctica todo el mundo tiene comida para llevarse al plato todos los días, y además se ve incluso, llegas por ejemplo a ciertas zonas de Andalucía, tradicionalmente estoy hablando, porque Andalucía la verdad es que en los últimos años sí que ha bajado sensiblemente la tasa de desempleo, pero tradicionalmente llegabas a un pueblo en Andalucía que te decían, pues en este pueblo hay una tasa de desempleo del 50%, pero no veías a la gente por la calle tirada muriéndose de hambre, al contrario, veías incluso actividad en ese pueblo, actividad económica estoy hablando, gente yendo y viniendo, vehículos para arriba y para abajo, bueno, esta gente trabajando está, y además se ven las tiendas abiertas, hay incluso 3 o 4 bancos, no lo terminabas de entender muy bien, y claro, si no lo terminaba de entender un madrileño, no te quiero contar un tío que viniese de Estocolmo o de Berlín, no entendía absolutamente nada. Pero aun con todo eso que te acabo de comentar, la tasa de desempleo, incluso en las regiones donde es más baja, sigue siendo alta en comparación con otros países de Europa. Es decir, lo que a nosotros nos parece bajo, un 8% de desempleo, que puede haber, qué sé yo, por ejemplo, ahora mismo en el País Vasco, nos sigue pareciendo alta. Ya digo, un estadounidense, un 8% de desempleo le parecería una tasa insoportable, vamos, sería crisis absoluta. Así que, ¿qué es lo que falla aquí? Bueno, aquí la razón habría que ir a buscarla en lo rígido, que es nuestro mercado laboral. Contratar un trabajador es muy caro, y cualquier empresario, cualquier autónomo que tiene que contratar a un trabajador lo sabe, porque las cargas sociales son elevadísimas, son de las más elevadas de toda la OCDE, y eso hace que los trabajadores sean muy caros. Siempre que puedes sustituir un trabajador por capital, lo hace sin dudarlo, porque el trabajador lo que te va a ocasionar es unos gastos altísimos, y a fin de cuentas uno se monta una empresa o tiene actividad como autónomo para subsistir y para ganar dinero, no lo hace como es lógico, además, como una especie de, no lo sé, de acto caritativo social. Pues para eso ya están las ONGs o la propia iglesia, pero si tú tienes un trabajo, montas una empresa, lo que sea, una peluquería, lo que quieres es que esa peluquería te dé de comer, nada más, y te pueda mantener un nivel de vida decente, no quieres otra cosa. Si tienes que contratar a un nuevo peluquero y el nuevo peluquero no se termina pagando un sueldo porque no hay suficientes clientes o porque simplemente te cuesta muchísimo, pues directamente no lo vas a hacer. En ciertas empresas, pues directamente contratar mano de obra negro es mucho más difícil, de ahí que directamente no se contrate. No digamos ya si tienes que ajustar una plantilla.
porque las cosas han venido mal dadas, ¿no? Y hay que despedir a 3 o 4 trabajadores. Allá los costes se disparan. Bueno, puede darse el caso de que la empresa en cuestión ni siquiera se lo pueda permitir y prefiera ir, sobre todo si son pequeñas, prefiera ir directamente a la liquidación. Bien, esto hace que las empresas españolas, cualquiera que ha trabajado aquí lo sabe, vayan siempre muy justas de personal. Vamos, lo imprescindible para continuar con la actividad. Cualquier contratación se piensa y se repiensa 100 veces porque se saben las consecuencias que puede tener eso. A menudo sucede, especialmente en empresas ya de tamaño mediano y grande, no en las pequeñas, que son las más habituales en España y en cualquier país, bueno, pues en estas que son, qué sé yo, empresas pues que están por encima de los 50 o los 100 trabajadores, no digamos ya las multinacionales, que precisamente por esa regulación laboral los que se benefician son los que llevan más años trabajando. Vale, que como lleva muchos años, pues despedir es muy difícil y es caro. Nos encontramos, por lo tanto, con que los jóvenes están condenados a ser desempleados de larga duración porque las empresas no pueden hacerles espacio. Sucede, por ejemplo, y creo que todos hemos conocido algún caso, cuando no hemos sido víctimas de eso mismo, que una empresa tiene que adelgazar la plantilla, pues las cosas no están bien en su mercado, por lo que sea, y no empieza por donde debería, que es por los trabajadores menos productivos. No, sino por donde es más barato hacerlo, que son los trabajadores que llevan menos tiempo en la empresa. Esto ha generado de nuevo otra dualidad, un mercado laboral dual. Por un lado están los trabajadores indefinidos y que llevan muchos años en la empresa, y que llevan, qué sé yo, 30 años o 25 años, y por otro lo que antiguamente se llamaba trabajadores temporales y hoy se llama trabajadores fijos discontinuos, que es esencialmente lo mismo pero con otro nombre. Bien, estos últimos están entrando y saliendo de las oficinas de empleo continuamente. Luego otro elemento importante a tener en cuenta, y es el autoempleo, que también influye. Que en España ser autónomo es un dolor, y lo digo con conocimiento de causa porque llevo muchos años siéndolo. En otros países el trabajo por cuenta propia es una de las salidas más habituales de mucha gente y de muchos profesionales, ¿no? Aquí no, aquí las cuotas son altísimas y las tienes que pagar ingreses o no ingreses. Es decir, yo puedo trabajar todo el mes, me he facturado, he emitido 3 o 4 facturas que si no me las pagan al gobierno le da igual, al Estado le da igual. Tienes que pagar tu cuota religiosamente. Es más, si has emitido la factura tienes hasta que pagar el IVA, aunque no hayas cobrado nada. Luego, como digo, además de eso te conviertes en un montón de papeleo, te conviertes en recaudador del IVA para el Estado, lo que te obliga en muchas ocasiones a contratar a un gestor que te lleve esas cosas y el gestor, por supuesto, te cobra. No menos de, qué sé yo, 50, 80 o 100 euros, ¿no? En función del trabajo que le des, ¿no? De manera que o tienes unos ingresos suficientes que justifiquen esa cuota, que es altísima, ya digo, es que se te van 300 euros así por la cara, por nada, o si no, lo más probable es que te sumerjas, bueno, esa cuota más lo que le pagas al gestor, etcétera. Bueno, como ves, buena parte del desempleo crónico en España proviene de la regulación, de una regulación mala, que es excesivamente intervencionista, seguramente la más intervencionista de Europa. En los últimos años lo que se ha hecho es hacerla todavía más intervencionista. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, pues ya está, lo tienes ahí, no hace falta que lo diga porque el dato está ahí, el dato frío e implacable está ahí. El desempleo en España, ni en los mejores momentos, y podríamos considerar un momento especialmente afortunado porque estamos lejos del 20%, que es la cifra, la gran maldición española, que es que un quinto de la población activa no tenga trabajo. Estamos ya ahí, bueno, el 13%, 12,9% de promedio. Bueno, pues ni siquiera en esos momentos conseguimos descender de la tasa del 10% de desempleo promedio. Cuando se hablaba, por ejemplo, en plena burbuja inmobiliaria, hay pleno empleo. No. Había, con el famoso pleno empleo, todavía había tasas de desempleo del 8, del 9% promedio. Vale, es cierto que en muchas zonas, de nuevo, iríamos a la dualidad regional. Efectivamente, en muchas zonas había pleno empleo. No se encontraban trabajadores en ciertas regiones, además en aquella época, con el tema de la construcción, era imposible encontrar albañiles, fresadores, gente dedicada a esto. Pero vamos, que aquello fue una disfunción completa en el tejido productivo que se solucionó, como bien sabemos, con unos sufrimientos inmensos. Pero vamos, que lo que tenemos es eso, una serie de males que afectan la regulación laboral, al tejido laboral, que hace que tengamos esas tasas de desempleo tan altas. Seguimos con José, que es de Valencia y que nos habla de capitalismo. Se plantea y se responde qué es el capitalismo. Y yo quería comentar que siempre que veo en la tele determinados medios muy sesgados ideológicamente, ya para entendernos sin querer ofender a perroflauta típico que te habla de capitalismo, yo veo que no saben lo que es el capitalismo.
que lo identifican con exclusivamente la explotación, la esclavitud de trabajadores en otros países, la explotación del medio ambiente, tala de árboles masiva, ensuciar los ríos, etcétera, etcétera. Lo asocian directamente con eso, como que capitalismo es eso. Y yo echo de menos a alguien que les explique que el capitalismo simplemente es libertad de economía, de comercio, libertad de tener tu propiedad privada. Entonces, no veo qué asociación extraña hacen con eso. No, eh, no necesariamente siendo capitalista tienes que hacer eso. Se puede tener una economía capitalista respetando al ser humano, respetando la naturaleza. Es como si ahora la gente que tenemos libre albedrío y yo veo que alguien comete un delito, un asesinato o un robo, y yo culpara a la libertad y dijera, claro, es que es culpa de la libertad, tendríamos que estar todos encerrados en jaulas. Pues esta gente que culpa al capitalismo, que es libertad de hacer lo que quieras con tu dinero, la culpa de que haya niños esclavos trabajando en Bangladesh cosiendo zapatillas. Y yo no veo ninguna relación. Entonces, no sé si se les ha explicado mal, si estoy yo equivocado, pero vamos, yo no veo esa necesidad que tienen ellos de que el capitalismo sea necesariamente un sistema explotador. Eso es lo que nos quieren vender los medios, porque les interesa y tal y cual, pero claro, es que a la gente le está calando mucho ese discurso de que el capitalismo es malo de por sí. Y bueno, es eso, pues ¿cómo les explicarías tú que el capitalismo es solo libertad de comercio y que por tanto, igual que tenemos libertad los humanos, pues habrá unos empresarios malvados que decidan llevar o sea, hacer una fábrica en un país y explotar a sus trabajadores, pero que también habrá otros muchos empresarios capitalistas que decidirán llevar sus negocios pues dentro de lo legal. Y que, por cierto, yo supongo que, espero que en este año que estamos, 2020, ya habrá organismos internacionales que se preocuparán de que esto no pase. Porque yo escucho mucho eso de que Amancio Ortega tiene esclavizados a sus trabajadores, no sé qué, pero yo creo que hay organismos internacionales que se ocupan de que eso no pase, o que si ven que pasa, lo paran cuanto antes, ¿no? Eh, y bueno, pues eso era mi comentario y mi llamamiento. Un saludo y buenas tardes. En su más pura esencia, el capitalismo consiste en la propiedad privada de los medios de producción y que esos propietarios compitan entre sí libremente. Si hacemos una reducción a lo mínimo, pues diríamos algo así. Luego podríamos ir escalándolo mucho más, una sociedad basada en contratos, etcétera. Pero de primeras es eso, que los medios de producción, por utilizar terminología marxista, pertenecen a agentes privados y esos agentes compiten entre sí libremente sin que haya barreras que les impidan entrar a los distintos mercados. Es decir, que no haya monopolios ni se concedan privilegios a los empresarios, a los que afluyen al mercado. En esa competencia libre se formarán los precios, de forma también libre, claro, que los precios es una información valiosísima. ¿Para qué? Pues no solo para decidir qué compramos o qué no compramos, que es como nosotros, el comprador medio, percibe un precio, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a comprar, en lugar de comprar esa marca, voy a comprar la otra porque es algo más barata. No, es valiosísima porque el precio nos dice a todos que escasea y que abunda en una sociedad, en un mercado concreto. Lo que escasea es porque su demanda es mayor a su oferta. Luego hay que empezar a producir de eso, ¿no? O ofertar esos servicios. Y lo que abunda se debe a la razón inversa. Luego hay que desinvertir en esa porque las ganancias son mínimas o directamente hay pérdidas y te pones a fabricar o a prestar una serie de servicios en un mercado que está saturado. A todos nos gusta disponer de gran variedad de bienes y de servicios a buen precio y quien diga lo contrario miente como un bellaco. A todos nos gusta, pues qué sé yo, si queremos comprarnos unas zapatillas de deporte, tener donde elegir y que haya variedad de precios, que las encontremos por 40 euros, por 80, por 90 y ya el runner más entregado pues se va a gastar 150 euros en unas zapatillas, pero que haya variedad
variedad de precios, de modelos, que podamos escoger la que más nos gusta. Lo mismo si queremos comprar un teléfono, por ejemplo, un teléfono móvil, pues que tengamos una gama lo más completa posible, de tamaño, de colores, de tecnología, de prestaciones. Eso es un mercado deseable, en el que queremos una cosa o tenemos una necesidad y estamos con necesidades continuamente y salimos al mercado a resolver nuestro problema, es decir, a satisfacer nuestra necesidad. Bien, eso solo se consigue de forma óptima en una economía libre sin planificar. Esto no es una teoría, esto es un hecho, porque a lo largo del último siglo y pico ha habido un montón de economías planificadas y la provisión de bienes y servicios ha sido lamentable en todos los casos. Muchas veces no había ni provisión, desaparecían por completo. La Unión Soviética, que fue el gran experimento, desde luego el que más tiempo duró, siempre se decía que allí los precios eran bajos, pero claro, que efectivamente había menos variedad, pero había a cambio precios muy bajos. Bien, sí, efectivamente los precios en la etiqueta eran bajos, porque los fijaba el Estado, pero la escasez era la norma, porque era el mismo Estado el encargado de producir los bienes, así que había precios bajos en bienes inexistentes. Bueno, de él, el viejo adagio, ¿no?, que dice que el capitalismo es aquel sistema en el que los productos esperan a los clientes y el socialismo es el sistema en el que los clientes esperan a los productos. Nada más. En una economía libre, cuando vas al supermercado, pues están los productos esperándote en los estantes del mismo supermercado. Hay además muchísima variedad de productos de distintos precios. Si yo quiero comprar atún enlatado, por ejemplo, pues lo tengo de distintos precios en función de la marca, desde el bonito del norte, que viene de Santoña o de Bermeo, que es carísimo en un bote de cristal, en aceite de oliva virgen extra, hasta un atún de una marca blanca que está en aceite de girasol y que viene no demasiada cantidad y tal. Ya está, puedo elegir, realmente el producto es el mismo, a grandes rasgos, quiero decir, no es lo mismo un bonito del norte de Bermeo que un atún enlatado con aceite de girasol, pero tenemos, en esencia, quiero decir, en líneas generales es atún, atún enlatado. Bien, podemos gastarnos en el bote 15 euros o en la lata 99 céntimos. Ya está, o 60 céntimos, o lo que cueste la lata que vayamos a comprar. Eso es una economía libre, produciendo y asignando recursos. En un sistema socialista sucede lo contrario. Tienes que hacer cola en espera de que aparezca el producto en cuestión. Y además, una vez aparezca, no podrás elegir. Bien, esto lo sabe bien cualquier cubano o cualquiera que haya vivido en el bloque del Este. Esas colas que se formaban no eran por casualidad. Imágenes, fotografías. Bueno, esto no hace falta que nos vayamos a los años 70 del siglo pasado. No hay más que ir a la Venezuela actual o a la Cuba actual. Una tienda de abastos, pues hay los productos que hay que van llegando cuando llegan y la gente va a ver si hay. Simplemente, por supuesto, no puede elegir. Cualquier venezolano que tiene que hacer cola para conseguir un litro de leche o un kilo de harina pan, ¿no?, que es un tipo de harina de maíz que se consume mucho allí, pues hacen las arepas con aquello, ¿no? Reducido a su mínima expresión, el capitalismo es eso. Ahora bien, entre el capitalismo puro y el socialismo puro hay muchos estadios intermedios, que es donde se suele habitar. El socialismo puro lo tendríamos, por ejemplo, en Corea del Norte, o incluso la República de Cuba. El capitalismo puro creo que no se ha dado en ningún país del mundo, aunque algunos sí se han acercado más a eso en algunas épocas. Lo normal suele ser una economía libre, pero intervenida, es decir, una economía más o menos libre. Luego, la clave está en saber el grado de intervención óptimo, lo que es necesario. Es decir, modular esa intervención como si tuviéramos, no sé cómo decirlo, un potenciómetro de estos, de las luces, ¿no? Un potenciómetro en la mano para saber si es mejor intervenirla más o menos, regular más, o es mejor directamente dejar que se regule completamente sola, como sucede en muchísimos mercados, que los precios se regulan de una manera muy libre. El atún en lata es, claro, es un producto que, en función de cómo haya ido la pesca, de los costes asociados al metal, el transporte, lo que cueste el diésel a los transportistas, bueno, pues más o menos los precios suben y bajan, pero se regulan de manera muy automática. Quizá por esa es la razón por la cual el atún en lata tenemos mucha variedad y precios por lo general bastante bajos, a no ser, claro, que seamos unos gourmets y nos gusten esos botes de bonito del norte que viene de Vizcaya o de Cantabria, que está buenísimo, pero bueno, en ese caso es porque realmente somos muy aficionados a eso, y aun con todo, sigue siendo, para el producto extraordinario que dan, sigue siendo un precio razonable, porque muchas veces el precio alto o el precio bajo va en función también de lo que incorpora, no solo es la escasez, sino también lo que nosotros lo valoremos, ¿no? A alguien que no le gusta el atún,
evidentemente ya se lo pueden poner a 2 céntimos, que no lo va a comprar jamás. Pero bueno, el debate siempre tiene que ser eso. ¿Cuánto se tiene que regular esto? ¿Cuánto debemos intervenir? Yo personalmente soy partidario de dejar que se regule sola, porque soy liberal y es lo que yo pienso. Ahora bien, si la gente, hay otros, mucha gente que piensa que hay que regularla más o menos, y es una posición que respeto, por supuesto. Para los que pregunten por qué yo creo que la economía se debe regular sola, pues por una razón muy sencilla y creo que entiende todo el mundo. La productividad que caracteriza al capitalismo, y eso es innegable, que su productividad es bestial, la provisión, ya digo, de bienes y servicios es masiva, se debe a que los agentes económicos en un mercado libre se adaptan a una infinidad de variables impredecibles mediante el empleo de un volumen muy grande de información dispersa entre millones de personas, es decir, entre toda la sociedad, porque todos en mayor o menor medida somos consumidores. Toda esa información es imposible que esté a disposición de un planificador central. En un sistema libre, esa información entra continuamente a todas horas en el mercado y se procesa de forma muy rápida y muy eficiente, dirigiendo el capital hacia donde es necesario, es decir, hacia donde la sociedad quiere que vaya. La mayor parte de la sociedad quiere que vaya. Cada vez que adquirimos un producto o contratamos un servicio, estamos depositando un voto en cierta medida, diciendo al resto del mercado, estamos diciéndole a los productores que eso nos interesa y que debería producirse más. Si lo hace mucha gente, pues eso efectivamente se producirá. Mira, te voy a poner un ejemplo tonto pero muy ilustrativo, que creo que todos vamos a entender. Hace unos años era imposible encontrar quinoa en los supermercados. Pero imposible, vamos, te digo. De hecho, la mayor parte, por lo menos en España, ¿se entiende? No, en los Andes, es que ni sabía lo que existía. Yo desde luego no supe de la existencia de la quinoa. Pues no lo sé, 10, 12 años, la primera vez que oí hablar de ella, pues por el que se debe ser la misma época en la que la comí por última vez. Ahora sí que como quinoa de vez en cuando, de hecho me gusta, sobre todo en las ensaladas. Bien, en mi niñez, por supuesto, no había oído hablar de la quinoa en mi vida. Si me hubieran dicho quinoa o en mi juventud, quinoa hubiera pensado, bueno, no sé, una tribu del Amazonas o algo así. Pero nada, se empezó a poner de moda porque es muy nutritiva y muy saludable, y que si el superalimento, que si patatín, que si patatán. La demanda aumentó y el resultado es que hoy la encuentras en cualquier lado. Eso no se ha debido a una decisión centralizada de un gobierno. Tampoco a que la prensa fue pesada, con soy muy bueno, si la prensa te dice este alimento es buenísimo, pero luego no gusta y no hay que darle más vueltas, sino que empezó a estar disponible, unos cuantos empezaron a comprarla, caray, qué bueno está esto, y efectivamente es muy saludable y es muy nutritiva. Vamos a comprar más, y empezaron a enviar mensajes al mercado. Algo parecido en el supermercado es lo que pasó con el hummus, que es es un puré de garbanzos, en una palabra. Que en España siempre se han comido muchos garbanzos, pero no los comíamos en ese formato. Empecé a comer hummus hará 20 o 25 años nomás, y al principio, había que ir a buscarlo en Madrid, tenías que ir a un restaurante libanés para poderlo comer. Hoy está en todos los supermercados en grandes cantidades. Además, porque el que lo probó una vez, pues esto está bueno, además lo venden enlatado, hay gente que se lo hace en casa, pero vamos, que muchos lo compran. Yo soy de los que lo compran en un botecito. Y lo compro siempre, es una de las, de los que imprescindibles en mi lista de la compra. Cosa que no sucedía hace 20 años. Bueno, ¿qué digo? Hace 15. Hace 15 me lo hacía yo en casa, porque todavía no había empezado la industria a producir esos botes de hummus que hoy están en todos los supermercados de España. Pues todos productos que creo que son bien conocidos y que entendemos, pero esto se lo podemos llevar a cualquier parte del mercado. Y todo han sido decisiones descentralizadas tomadas abajo, y no decisiones centralizadas tomadas arriba. Pero en el caso de la quinoa, pues ha venido muy bien a los productores de quinoa en Perú, en Bolivia, en Chile, y a todos los distribuidores. No ha venido también a quienes producen y distribuyen cereales como el maíz o la avena, a los que la quinoa ha sustituido en algunos platos. Así que, como ves, este proceso de destrucción creativa, que decía Schumpeter, es lo que va poniendo en marcha continuamente, todos los días, en cada minuto, el mercado. Bien, en esencia, eso es el capitalismo. Bien, vamos ahora con José, que nos habla de reasignación de género. Ahora está muy de moda a raíz de la ley trans. Quiere concretamente llevar la contraria a otro contraescucha, Carlos, que hablaba de reasignación de género en un programa de hace ya un tiempo como una lobotomía. En primer lugar, en cuanto a la comparación que ha hecho con la práctica de la lobotomía, yo creo que no tiene nada que ver. La lobotomía es una práctica que se llevaba a cabo, que yo sepa, con la absoluta falta de consentimiento del paciente. Podría ser que hubiese consentimiento por parte de los familiares, de los tutores, de los padres, pero en cualquier caso rara vez se contaría con el consentimiento del propio paciente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el resultado tan
tan horroroso, ¿no? que tenía para él esa cirugía. Y esto lo diferencia es la diferencia fundamental con la reasignación de género. La reasignación de género no tiene nada que ver. No solamente cuenta con el absoluto consentimiento del paciente, sino que es el propio paciente el que la busca, es el que la desea y es el que libremente toma la decisión de someterse a esa cirugía. Además es una decisión que yo creo que en la mayor parte de los casos está bastante meditada. Por eso no creo que haya después tantos arrepentimientos. Sobre todo porque, según tengo entendido, antes de someterse a esa cirugía, tienen que llevar ya una vida plena, vivida conforme al sexo sentido, y además tienen que someterse a un tratamiento terapéutico con un psicólogo, y si no tienen que hacerlo, pues la mayor parte de las veces lo hacen porque es que los necesitan realmente. Por lo tanto, yo creo que cuando se llega a la cirugía ya es una decisión bastante meditada. Pero bueno, en cualquier caso, la comparación con la lobotomía, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver. Y luego quería hacer un comentario, sobre todo, fundamentalmente, en cuanto al tema de los menores, que decía Carlos, pues que en España se llevan a cabo cirugías a menores de edad. Pues mira, Carlos, lo siento, pero eso no es así. No es así básicamente porque está prohibido por el Código Penal. Es decir, es un delito. Es un delito para los cirujanos. Es el artículo 156 el que lo prohíbe, que dice, es muy corto, dice: no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos, ya me lo salto, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes legales. Es decir, que ni los padres, ni los tutores, ni el propio menor puede prestar ese consentimiento. Si lo prestan, no es válido, y por lo tanto el cirujano que someta a esta cirugía a un menor de edad está incurriendo en un delito. Por lo tanto, no hay, o si lo hay, se persiguen penalmente cirugías de reasignación de género a menores de edad en España. Eso no es así. Y bueno, ya nada más, porque si no me extiendo mucho. Muchas gracias y buenas tardes. Pues sí, efectivamente, José tiene razón. La reasignación de género nada tiene que ver con una lobotomía, para nada. Empezando por el hecho mismo de que es algo voluntario, la lobotomía no era voluntaria. Luego, respecto a la reasignación de género con la ley trans, que acaba de ser aprobada por el Congreso de los Diputados, nada, de esto hace solo un par de días, los menores de 16 a 18 años lo podrán hacer sin consultarlo con sus padres. De los 12 a los 16 necesitarán autorización paterna. Por reasignación de género, en este caso se entiende el cambio de letra en el DNI, es decir, que en lugar de M de masculino pues aparezca F de femenino. A partir de ahí, la persona en cuestión pues ya puede hormonarse y operarse si lo desea. Antes de los 16 años creo que no se les puede operar de ninguna manera, pero sí pueden empezar a hormonarse. Ya lo dije el otro día en una La Contra que hice esta misma semana, el jueves pasado, que esto me parece excesivo. Acometer una transformación en tu propio cuerpo de semejantes dimensiones y cuyas consecuencias podrían ser irreversibles, acometer esta transformación cuando eres menor de edad me parece un disparate y una cosa arriesgadísima. Lo suyo sería esperarse a los 18 años. En ese momento, aparte de cambiarte de género, pues puedes también conducir un vehículo, puedes pedir un préstamo, puedes votar y un largo etcétera, ¿no? Vamos, que como dije en este vídeo, lo tenéis en mi canal de YouTube, no entiendo sinceramente esta premura. Bien, vamos ahora con Samuel, que nos habla de lo que él denomina tecnocracia digital. Hola Fernando, quería hablarte sobre un tema que me lleva rodando en la cabeza desde hace bastantes años, y es acerca de la tecnocracia digital, o tecnocracia democracia, o como lo quieras llamar. Es decir, el poder utilizar algoritmos de optimización. No me gusta llamarlo inteligencia artificial, porque yo los considero más algoritmos de optimización que otra cosa, para poder optimizar, valga la redundancia, tanto el gasto como los ingresos del sector público que hay aquí en España. Es decir, que no tuviese tanta influencia el ser humano en tomar decisiones,
sino que se pudiese utilizar algoritmos predictivos junto a toda la cantidad de datos que generamos hoy en día para poder predecir y poder optimizar a tiempo el tanto regular como, no sé, como incentivar a diferentes sectores que rodean la economía española. No sé, me parece un tema bastante interesante y me gustaría que me dieses tu opinión acerca de este tema. Otro factor que se podría utilizar con esta metodología es que, a ver, he estado pensando, he mirado en internet, en el Instituto Nacional de Estadística, y el 88% de la población española, entre los 16 y los 70 y largos, tiene un smartphone, es decir, un móvil inteligente con un sistema operativo. Sea Android, sea iPhone, da igual. Tiene un sistema operativo que se le puede utilizar para poner aplicaciones. Se podría perfectamente poner una aplicación para poder votar. Ya existen aplicaciones para, no sé, estoy pensando aquí en Galicia, el Sergas, que es una aplicación de salud que puso la Xunta de Galicia para poder utilizarlo y que te den el código QR del certificado COVID, o si quieres hacer una cita previa, además ya no es necesario llamar por teléfono, puedes hacerlo directamente desde la aplicación y ya te avisa y demás. Es decir, se podría utilizar eso mismo para poder, no sé, cuando sea de las elecciones tanto regionales como nacionales, o si hay un referéndum de cualquier historia o cualquier motivo, que se pudiera utilizar ese móvil, ese dispositivo que todos tenemos a mano para poder votar de forma instantánea, no tener que mover ni desplazarnos hasta un sitio para poder hacerlo. No sé si me explico. Lo bueno de eso es que, a ver, generamos mucha cantidad de información. Es decir, se puede entender en parte por qué sí, por qué no estarían de acuerdo el Estado en aplicar semejante cambio. Por una parte habría más control, bien es cierto, por otra no tendría tanto control el Estado. No sé si me explico. Acabaría desplazándose ese poder político a un algoritmo de optimización, un algoritmo predictivo, un machine learning básicamente, una máquina que aprenda por sí sola y que pudiese, no sé qué opinas, sinceramente. Bueno, no me quiero enrollar mucho. Enhorabuena por el programa que tienes y que dures muchos años más, sinceramente. Un saludo. Pues mira, Samuel, opino que es un disparate eso de votar con el móvil, por dos razones fundamentales. Porque toda opinión que yo emito siempre la fundamento, solo faltaba. La primera porque se evaporaría el anonimato en el voto y además se evaporaría en el acto. Podrías decirme que bueno, que el sistema se encargaría de que eso nunca sucediese, pero es que no hay sistema informático invulnerable al fraude, como supongo que ya sabrás. Hoy por hoy todo lo más que se puede saber después de unas elecciones es en qué dirección ha votado una mesa electoral. Eso siempre aparece en mapas después de las elecciones. Vamos a ver cómo votó Madrid por barrios. Entonces tú vas a tu barrio a ver, pues mira, en mi barrio ganó el PP o ganó el PSOE por tantos de promedio, por tantos votos, o estuvieron muy igualados, pero ya está, pero no podemos individualizar cada uno de los votos. Gracias a Dios, porque de lo contrario eso sería terrible, especialmente si tenemos un gobierno con voluntad dictatorial que está dispuesto a dar premios y castigos en función del voto de cada uno. La segunda razón, fundamental también, es el fraude en sí mismo. Hemos comentado muchas veces aquí en la Contracrónica, como las elecciones son algo muy delicado y es fundamental disponer de un soporte físico en el caso de que haya una impugnación que puede producirse. Nuestro sistema electoral contempla que los votos tengan que ser emitidos en papeletas físicas. Hay además un sistema muy bien pensado de recuento, de escrutinio, que lo he comentado aquí en más de una ocasión, que si bien no impide por completo el fraude, porque eso es totalmente imposible, sí que lo dificulta bastante. Con el sistema que tú propones, los fraudes podrían ser escandalosos y además continuos. Bastaría con entrar en el sistema de votación de los móviles y los resultados serían los que quisiesen los intrusos. Y no hay más. No habría manera de impugnarlo, porque todas las pruebas se habrían escamoteado, se habrían borrado. Respecto a lo que comentas de una tecnocracia digital,
Ese es el nombre que le has puesto. Bueno, no me parece malo. Basada en algoritmos que decidan sobre las necesidades del país. Bien, con eso te estarías cargando los programas electorales, para empezar. Mira, los recursos del Estado, como los recursos en general, son pocos. Ya está, son los que son escasos, vamos. Y en función de quién esté gobernando, se dirigen en una o en otra dirección. Un gobierno de un signo político priorizará unos temas y un gobierno del signo político opuesto priorizará otros. Así que, bien, todo descansará en definitiva en quien haya programado esos algoritmos. Si el programador es socialista, pues sabremos dónde se irá el dinero. Hacia dónde vamos y cuáles serán sus prioridades, ¿no? Si el programador es liberal, pues lo sabremos también. A fin de cuentas, como te digo, los recursos son limitados y van en una o en otra dirección. El presupuesto al final es el tótem al que todos adoran. Si yo, por ejemplo, soy concejal de cultura, cosa que no voy a ser nunca, pero vamos, si lo fuese, concejal de cultura del Ayuntamiento de Madrid y tengo una cantidad de dinero determinada, una partida, ¿no? Pues puedo destinarla a financiar un ciclo de cine político feminista o a financiar una escuela taurina. Y lo haré en función de mis ideas. Podría también financiar ambas cosas, o ninguna, si he decidido que no se va dinero en ese tipo de cosas. Pero si quiero utilizar la Concejalía de Cultura para hacer política en una palabra y para hacer política en el sentido de impulsar mis propias ideas, que entiendo que son las de la mayor parte del electorado porque me han votado, puedo elegir. No hay más, una de dos. Bien, ¿aquí qué haría el algoritmo? Pues depende de lo que le hayan introducido previamente. Así que eso que propones, pues no sé yo si sería práctico y además a ningún político le gustaría. A lo mejor, no lo sé, les gustaría mucho si ellos son los encargados del algoritmo, claro, porque las asignaciones de gasto serían aproximadamente las mismas que ellos, sin necesidad de algoritmo alguno, efectuarían. Muy bien, queridos, pues miro ya el reloj, nos han entrado 4 notas de voz, las 4 muy interesantes, por cierto, así que con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy, domingo 19. Mañana es lunes 20 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.